Hola amigos, saludos, aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, en Castro Guerrero Producciones, esta mañana fresca de día martes. Don Santiago Villarreal Cuellar de SBC Noticias, saludos. Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a doña Marta Cobo, que es la productora, y a toda esa amable audiencia que está a esta hora de la mañana viendo una vez más nuestro programa El Observatorio Político, para contarles a ustedes las infidencias, lo que vemos y lo que ustedes no ven del acontecer político local, departamental y nacional. El señor ex senador, ex ministro, ex gobernador, el hombre que viene en los últimos 30 años teniendo incidencia en el territorio departamental y también en el nacional, porque fue congresista, fue presidente de la Comisión Cuarta del Senado, tuvo mucho que ver con presupuestos generales de la nación, entre otros. Después de varios meses, dijo este lunes en la mañana en Neiva: llego aquí para recuperar el departamento del Huila, aspirante a ser candidato a la gobernación. Es muy significativa esas palabras, ¿no? Recuperarlo, uno dice ¿de qué? Sería para recuperarlo del marasmo en que está sometido en este momento y que su propio correligionario Luis Enrique Duzán lo tiene por 4 años prácticamente paralizado. ¿Sería eso que se refirió, esa recuperación de lo que se ha perdido en estos 3 años y medio? Creo que se refirió a eso, ¿no? Sí, señor, porque dice él que el gobierno de Luis Enrique Duzán López no fue de 4 años, que la pandemia, que la enfermedad de su señora esposa y el infortunado fallecimiento, que él estuvo muy delicado de salud, y habló Villalba Mosquera de una gran alianza. Entiendo que durante todos estos meses conversó con varios sectores políticos, tiene el aval, además del Partido Liberal, de la familia González Villa, Cambio Radical, tiene el aval de la Fuerza de la Paz de Roy Leonardo Barreras Montealegre, que acaba de salir del Congreso, y dice: no voy a interponer ninguna acción, voy a cuidarme, a recuperarme, voy a hacer campaña en el territorio colombiano. ¿Será el candidato de Roy Leonardo en el Huila? Rodrigo Villalba será el candidato del Partido Liberal, pero no el liberalismo que representa el trapo rojo de Gaitán, de Galán, el liberalismo que representa Gaviria, el liberalismo mañoso, el liberalismo de las negociaciones, el liberalismo de la corruptela, de las componendas del clientelismo. De la élite, un liberalismo de élite, porque yo he visto las bases liberales como tal, y no solamente aquí en Pitalito, en Neiva las palpa uno, que no están muy sintonizadas con la figura del doctor Rodrigo Villalba Mosquera. No se ve ese entusiasmo que se vio hace 23 años cuando él se lanzó por primera vez a la gobernación del Huila. Hoy día está opacado ese liberalismo, está como a la expectativa, como esperando algo distinto, algo nuevo, como diciendo no es con usted esta vez, queremos algo diferente. ¿No cree usted que eso está sucediendo? Hubo un grupo de jóvenes, un grupo significativo de ciudadanos jóvenes, hombres y mujeres en Neiva, que salieron este lunes con pancartas: no más Villalba en el Huila, ya no más, no queremos más Villalba en el Huila. Le pasó lo mismo que en la coronación al rey Carlos III. Mucha gente que, como nosotros, no está de acuerdo con estas monarquías, que en el Huila ya parece una monarquía. Qué cosa tan horrible, tan desagradable. Esta monarquía del señor Carlos III en pleno siglo XXI, con un montón de lujos, de oro, etcétera, y su séquito, y por aquí y por allí. Villalba, igual ayer le dijeron muchos huilenses jóvenes, estamos en una sociedad democrática que tiene derecho al disenso, a decir no me gusta esto. Lo hicieron así como lo hicieron en Inglaterra con el rey Carlos III, que no representa a las mayorías,
En el Huila tampoco las bases liberales y otros sectores de la opinión no se sienten representados por un candidato como Rodrigo Villalba Mosquera, que ya tras varios meses de hacer varias negociaciones y componendas y varios acuerdos por debajo de la mesa, pues viene a decir que viene a recuperar el departamento del Huila. Cuando vemos, por ejemplo, quienes entendemos esto de la producción audiovisual, ni siquiera una producción fresca, empezando por el locutor, es un gran locutor, el locutor que hace la producción del doctor Rodrigo Villalba, candidato a la gobernación, el señor Torres, Hernán Torres Palomar, mis respetos por él, pero él representa esa clase rancia de locutores de hace 50 años en el departamento del Huila. No hay ninguna clase de renovación, una producción audiovisual que representa a una gente ya mañosa en la política como Rodrigo Villalba Mosquera, a quien la mayoría de los huilenses no queremos ver de nuevo, no como candidato. Nos gusta que esté como candidato, pero no queremos verlo como gobernador. Estamos esperando lo que nos dijeron en las últimas horas, mi querido Santiago Villarreal Cuellar de SBC Noticias, que Rodrigo Lara Sánchez nos diga de aquí al sábado. Entendemos que va a tomar la decisión, tras ver que arrancó bastante regular Villalba, tomará la decisión, aparentemente, el doctor Lara Sánchez, de ser aspirante a ser candidato a la gobernación del departamento del Huila, y fue incluso bien calificado ayer por Villalba ante los medios en Neiva. No me cabe duda que regresando hoy, creo que está regresando de Marruecos, estuvo de turismo por allá, por las Canarias, y pasó a Marruecos también, y creo que se venía anoche, si no llegó anoche a la capital del país, pero estará este fin de semana en Neiva. No me cabe duda que el doctor Rodrigo Lara Sánchez va a lanzar su nombre, a proponerle los nombres a los huilenses, y eso se pone interesante. Pero retrocediendo un poco al tema del lanzamiento ayer, o de la reafirmación que hizo el exministro Rodrigo Villalba en Neiva ayer, me dicen que fueron cerca de 200 jóvenes y que estuvieron muy cerca allí donde estaba él precisamente. Por eso creo que se postergó un poco, bastante rato. Por cierto, que hay que decir que fue muy pobre la asistencia de periodistas a esa rueda de prensa, y fuera de eso hoy casi los medios en el Huila no lo registran prácticamente ese evento que se realizó ayer. No sé por qué razón no lo estarán registrando hoy, como el que debía ser como las primeras páginas. El Diario de la Nación lo registra en su página de televisión, pero no lo registra en sus páginas ni la impresa ni tampoco la digital, así con un despliegue como suelen hacerlo, tampoco el Diario del Huila. Pero sí hubo esa gran manifestación. Me dicen que cerca de 200 jóvenes con pancartas, lo que usted dice, diciendo no más Villalba. Eso es muy diciente, porque en la primera vez que él se lanzó en el departamento del Huila era todo lo contrario, era gente pidiéndole que asumiera la gobernación del departamento del Huila. Es decir, hoy está el doctor Villalba en una situación bastante apretada, y a mí me parece que si se lanza Rodrigo Lara Sánchez, sumándole a eso a Sandra Hernández, que desafortunadamente también representa una casta política, que es la de los Andrade Serrano, que ella quisiera sustraerse, pero que no lo puede hacer porque pues el aval viene de allá. Son dos figuras que es así, en apariencia son renovadoras, ¿no? Pero una con el logo del conservatismo, que no es muy, pues con todo el respeto que se merece, lleva también el sello de una casa, pero ella como mujer de género representa otro tipo de situaciones. Y el doctor Rodrigo Lara Sánchez, que representa ese sí una renovación dentro de lo que es la política como tal. Porque la alcaldía de Neiva, en concepto de los que estuvieron en esa administración, fue muy transparente, muy seria, muy recta, y yo creo que eso en el norte del Huila, sobre todo en Neiva, el doctor Villalba va a perder mucha, pero mucha gente con relación a ese tema, por la candidatura del doctor Rodrigo Lara Sánchez. Son dos Rodrigos, el uno que representaría la renovación y el otro que representa la vieja clase política. Usted lo ha dicho, Santiago,
Sandra Hernández, diputada, que ha sido beligerante, contestataria como diputada frente al nefasto gobierno de Luis Enrique Dussán. Ayer se lo reclamaban los periodistas de La Nación. Fue la única entrevista que me llamó la atención ayer de los medios de Neiva. La mayoría están prepago. Ajá. Lo que el candidato quiere que le pregunte. Sí. Me gustó la posición de los periodistas de La Nación en la entrevista vía Facebook Live, porque fueron a preguntarle lo que nos preguntamos los huilenses al senador Rodrigo Villalba Mosquera. Senador, ¿por qué? Porque sigue siendo senador. Él está pensionado por el Senado de la República. Él es un hombre de más de 70 años que ya tiene su pensión, que, como decimos la mayoría de huilenses, quienes somos liberales, que no obedecemos a las órdenes de Gaviria, y los que no son liberales de las diferentes vertientes, como en el caso suyo, no queremos más a Villalba, no queremos más. ¿Por qué? Porque, reitero lo que dijimos en el programa pasado, son los mismos con las mismas. Además que me molestó muchísimo, con todo respeto lo voy a decir, que él está contando con el Plan Nacional de Desarrollo del doctor Petro, el gobierno del cambio, y los entendidos en política afirman que es un plan de gobierno, que es un plan de desarrollo ya aprobado por el Congreso, que va a sancionar el presidente, que está en muchos sectores desfinanciado, dicen los que saben de economía. Villalba está contando de que hay un montón de recursos económicos para el Huila, para vías terciarias. Anuncio que me gusta mucho para el Huila, que ojalá que haya plata para eso, pero no hay nada nuevo, no propone nada nuevo el doctor Villalba. Una gran alianza, él es un manzanillo, le gustan mucho las componendas, los acuerdos. Cuando se lanza a tener ya todo arreglado, cuadrado debajo de la mesa para llegar a las urnas, aparentemente con todo amarrado, pero estamos en tiempos de cambio. Lo que pasó al Congreso de la República el año inmediatamente anterior fue muy diciente. El gobierno del cambio tiene algunos factores que nos gustan mucho a los colombianos, algunas reformas que son muy importantes, muy llamativas, muy necesarias, como la reforma agraria, como la reforma pensional, como la reforma laboral, como la reforma a la salud, pero está contando con lo que no existe, está empezando a ensillar el caballo antes de tenerlo. Y yo miré que él se centró más en recordar el pasado, es decir, esa historia de cuando fue gobernador, que tampoco fue muy brillante, porque si nosotros miramos lo más relevante de esa gobernación de él, recuerda usted, fue la universalización de la salud en temas de la repartición de carnet, porque en ese tiempo casi que era un privilegio tener un carnet de salud por lo menos subsidiado, ¿no? Entonces eso lo utilizaban los políticos para repartir. Yo le voy a dar tantos carnets de salud a esta junta comunal, pero me ayudan a mí a votar. Entonces él vino y recuerde que fueron 3 departamentos en el país que se pusieron de acuerdo, 3 gobernaciones, en la década del 2000 al siguiente año del 2000, que fue el departamento del Huila con Villalba, el departamento de Antioquia y el departamento de Arauca. Se pusieron 3 de acuerdo para universalizar la salud en esos 3 departamentos y que se acabara esa politiquería. Eso fue lo que yo le miro, que eso sí hay que reconocerlo, fue de gran relevancia y que fue modelo para que el resto de departamentos del país lo hicieran también. Pero de resto yo no recuerdo así unas obras macro, salvo en el norte del Huila, claro, porque allá hizo, como siempre, un anillo turístico ahí frente a la entrada de Rivera, allá por el Juncal, hizo un anillo turístico allá, pero acá en el sur y todas estas regiones lo que se recuerda son las letrinas que repartieron, que se la daban a los concejales, aliados de él, y ellos repartían letrinas. Incluso yo recuerdo unas que se repartieron ahí en Huacacayo, que hubo gente que ya tenían letrinas en la casa y terminaron por allá en un pastal, por allá botadas, en un pastal. Yo recuerdo unas letrinas por ahí botadas, que no las utilizaron, ustedes no las regalaron, pero eso no las necesitaban, ni las regalaban, pero tampoco las utilizaron y las botaron a un pastizal por allá. Eso fue lo más relevante, pero obras macro que haya dejado él, que recordemos, o digamos para decir dejaron estas obras en el sur, yo no lo vi, no lo he visto, no sé. ¿Cuánto tiempo nos llevan engañando en el sur con el anillo turístico del sur, Santiago? Pues desde esa época, por favor. Desde esa época. Y recuerde que en el gobierno de él, del doctor Rodrigo Villalba Mosquera y de otros gobiernos anteriores y posteriores, se recibían grandes cantidades de dinero en regalías del petróleo. Muchísima plata. Porque no estaba centralizado como está ahora.
y después la centralizaron, el gobierno de Santos la centralizó justamente para que no se la robaran, porque la verdad es esa, están en unas reservas internacionales que son descomunales hoy en día. Despilfarro de recursos económicos y elefantes blancos, ¿cuántos tenemos en el Huila? Les vamos a contar a ustedes. El hospital materno-infantil, por ejemplo, en Neiva, en esa época se empezó y no se ha terminado. ¿Sí? El distrito de riego que le han echado dinero, eso parece un costal con agua que lo tratan de llenar pero nunca lo llenan. Ese distrito de riego ha comido dinero pero una bestialidad. Entonces con todo ese dinero de las regalías debían haber dejado obras gigantescas en el Huila, pero eso no se vio y la plata tampoco se quedó en ninguna parte. Yo no he visto superávit. En algunos bolsillos, ¿no? De los mismos de siempre, que se enriquecen, ¿no? Hay gente que se enriquece en la política. Santiago, me da pena reiterarlo, pero hay familias que se enriquecen. Vea usted, por ejemplo, si vamos a estas plataformas creadas por el Estado Nacional del SECOP, ¿sí?, a verificar quiénes son los grandes contratistas de la S. Manuel Castro Tovar, que maneja el primer nivel de salud. ¿Quiénes son los grandes contratistas de la S. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito? ¿Quiénes son los grandes contratistas? ¿Quiénes se quedan con esos inmensos recursos de la salud? Los mismos de siempre. Son unas familias privilegiadas que se mueven bien en política, que aportan mucho dinero para campañas y entonces les dejan siempre a ellos esos grandes contratos, acomodan las licitaciones públicas para determinadas organizaciones que tienen esa infraestructura y aplican ellos y ganan ellos y se quedan con grandes recursos económicos del Estado. Así es absolutamente en todo, infortunadamente. Esa es la política que tiene empobrecido el departamento de Huila, que nos tiene sin vías. Vamos, por ejemplo, a conocer la Cueva de los Guácharos. Cojamos por la vía que de Pitalito conduce al municipio de Acevedo, o vamos aquí por Palestina, o vamos a la zona rural a conocer San Marcos, Acevedo, San Adolfo. Pésimas las vías del sur del departamento de Huila. Vamos a ver el anillo turístico del sur, cómo están las vías, etcétera, 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 sin contar la problemática más preocupante hoy que se llama Pericongo. Ahora, yo no le auguro mucha, digamos, esa alianza que va a hacer el doctor Villalba con esos grupos elitistas políticos. No le veo que eso le vaya a redundar en un beneficio político en el Huila. Por ejemplo, mañana o el jueves, si no estoy mal, va a venir el doctor Germán Vargas Lleras y le va a echar el brazo a Villalba y le va a decir: el aval de nosotros va a estar con usted. Pero yo no sé hasta dónde ese abrazo de Vargas Lleras sea beneficioso o sea contraproducente para él, porque Vargas Lleras no es la mejor imagen que tenemos en el país en este momento, no ha sido la mejor imagen, y de hecho hace 8 años una derrota. Exacto, en eso usted tiene toda la razón. Germán Vargas Lleras no está pasando por un buen momento, pero está aprovechando ese pequeño, entre comillas, inconveniente del gobierno del cambio tras la ruptura de la coalición en el Congreso de la República y la forma de gobierno de Petro para salir a hacer campaña de cara a las elecciones territoriales. Pero no todo el mundo le va a copiar. ¿Por qué? Porque la imagen de él y de sus aliados políticos, especialmente los de la costa, pues ¿de qué son? De esta clase mañosa, de esta clase tradicional, de esta clase corrupta, de esta clase perversa, de esta clase que por años ha dominado los territorios y quiere seguir incrustada en el poder. Y recordemos que aquí en el Huila Cambio Radical acaba de sufrir una contundente golpe con la salida de Víctor Andrés Tovar del Senado de la República, de la Cámara de Representantes. El hecho de que entre ahí Tito Murcia no garantiza que Tito Murcia vaya a estar en esa componenda de... Tito es más conservador. Es más conservador, no sabría uno para dónde cogería Tito, pero también es una figura que tampoco es relevante dentro del sector político, más bien es causa escozor en algunos sectores, en la mayoría de sectores causa mucho escozor por la forma de ser de él, que no ha sido muy apetecido. De hecho, en elecciones anteriores ha perdido, de hecho no salió electo, ahora llega por una coyuntura que se presenta. Entonces viene un golpe Cambio Radical muy duro, que es una de las figuras más frescas, que es Víctor Andrés Tovar, y que pierde su credencial por los errores de ellos mismos. En este momento esas alianzas yo no creería que les sean tan fructíferas. Es más, pasando al tema general del departamento del Huila. Y perdóneme, le tengo otra alianza. Una empresa transportadora en el Huila, representativa, que tuvo candidata a las elecciones pasadas por el Pacto Histórico,
amigos del doctor Rodrigo Villalba Mosquera. Lo están apoyando con recursos económicos y demás, que hacen parte del pacto histórico. Es decir, van a apoyar a esta aspiración, que es infortunadamente una aspiración que en la mayoría del pueblo trabajador, del pueblo agropecuario, del pueblo campesino, del pueblo humilde que ha sufrido las consecuencias de los gobiernos de los últimos 30 años que no nos han dejado salir con índices favorables en el territorio nacional, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación. Pues no es favorable tampoco este tipo de alianzas. ¿Qué pensarán los laboyanos? Por ejemplo, hoy está el señor Villalba aquí, a esta hora con los medios. Sí. ¿Por qué no lanzó su aspiración desde Pitalito y le dio fuerza al sur? ¿Por qué siempre piensan en Neiva? Lo hacen desde Neiva. Ahora, esa alianza que usted me dice con el pacto histórico es una alianza de élite también, de élite. Lo que usted llama la élite, que es el gerente de esta empresa de transportadores, y la cúpula, que por cierto, yo lo he dicho, desperdició el pacto histórico, desperdiciaron los partidos alternativos, Colombia Humana, todos estos movimientos, un momento trascendental para el departamento del Huila. Este es el momento que ya deberían tener un candidato o una candidata a la gobernación, mostrándola frente a este tipo de personas que quieren entronarse ahí, entronizarse en el poder. Monarcas. Como una alternativa. Por eso se llaman alternativos, porque sería la alternativa. Pero perdieron el protagonismo, perdieron el rumbo, no se preocuparon por formar un liderazgo. La misma representante de la Cámara, Leila Rincón, hoy está opacada totalmente. Ella debió asumir esas banderas de cambio y de mostrar un candidato, una candidata a la gobernación, decir vamos por aquí, es decir, tener una alternativa que los huilenses podamos escoger entre quienes votar. Y eso va a ser grave porque ese sector alternativo, que es bastante grande, aunque no lo crean, no va a estar con el doctor Villalba. Así la cúpula, así estos señores de Neiva, de los que llaman de Colombia Humana, que están metidos allá y están ya con él, por supuesto, cohabitando allá, pero la base como tal no va a estar allá. Y esa base es la que se va a pelear Sandra Hernández y el mismo Rodrigo Lara Sánchez. Así no les guste tampoco, porque Lara viene de una derrota con Fico Gutiérrez, que de pronto fue un mal paso para él, pero que hoy día puede recoger esas banderas de esa alternativa y de ese cambio, que ellos sí representan esa renovación que no la tienen otros sectores políticos. Es cierto, Rodrigo Lara Sánchez representa lo que muchos huilenses quisiéramos, que haya un candidato de ese corte. Sin embargo, no olvidemos, hablé recientemente vía WhatsApp con J.S. González, le dijo, mire Alejandro, el tema de los recursos económicos yo puedo decir de dónde provienen. Claro. ¿Sí? Voy hasta el final. Estamos cuadrando con los entendidos en materia económica los recursos para la campaña, cómo vamos a hacerlo. Estamos planificando ese tema. Voy hasta el final. Hago parte de una clase de liderazgos nuevos en el Huila que quiere salirle al paso a lo que está ocurriendo con el tema de Villalba. Me dijo vía WhatsApp. Consulté a Jesús Méndez Artunduaga, ex funcionario del gobierno departamental, de ascendencia conservadora, cercano al Centro Democrático, exalcalde de Timaná. Me dice, voy hasta el final, no le creo mucho. Entonces, esto está comenzando bien. No ha tenido suficiente convocatoria el señor Villalba en medios de comunicación, ni en Neiva, ni aquí en Pitalito, y creemos que de pronto en Garzón y en La Plata, en donde hará su tarea, tampoco va a contar con ese fervor con el que contaba unos años atrás. Le deseamos lo mejor y nos vemos en el camino de esta campaña, mi querido Santiago, porque lo que queremos es que se fortalezca la democracia, nuestro trabajo como periodistas independientes del poder, y queremos que salga Rodrigo Lara Sánchez, y queremos que se fortalezca lo de JC, que haya muchas alternativas. Lo mismo lo dijo ayer Villalba, queremos que haya muchas alternativas y que esto no se polarice. Usted está diciendo, pues se puede polarizar a tal punto que de pronto Sandra Hernández aparezca por ahí como una opción con vocación de poder, aunque usted lo ha dicho en este conversatorio y estoy completamente de acuerdo. Sandra Hernández tiene el sello del Partido Conservador, que en los últimos 30 años ha gobernado también en Huila a través de la familia Andrade Serrano, con otras castas políticas como el ex senador destituido e inhabilitado
de Garzón, José Antonio Gómez Hermida, y ellos y sus disidentes conservadores, todos destituidos e inhabilitados, por X, por Y o por Z. Entonces, ¿qué queremos en el Huila? Las mayorías. Queremos renovación y queremos progreso. Sí, y ojalá se dé esas candidaturas, como usted dice, para que los huilenses pues tengamos oportunidad de escoger y no sea lo mismo. Así no sean de partidos alternativos, así no sean marcados con el pacto histórico, pero tampoco el departamento del Huila sabemos que no es en su mayoría del pacto histórico, es un departamento que en su mayoría es de pensamiento y de voto conservador. Y usted mismo lo sabe, que aquí ha ganado mucho el Centro Democrático, ha ganado el Partido Conservador, sectores que no han sido afines a ninguna fuerza, digamos, de extrema. Igual, entonces, esperaríamos que esas candidaturas afloren mucho. Ahora analicemos el tema de Pitalito, porque aquí sí le pueden sacar réditos a esas alianzas. Aquí sí yo veo que la presencia hoy de Villalba, como es algo muy doméstico, muy local, va a fortalecer mucho el nombre de Sergio Zúñiga, que ha venido creciendo vertiginosamente y que este fin de semana hizo unas reuniones que a mí me parecieron muy masivas, que se la hicieron concejales, porque hay concejales comprometidos. Por ejemplo, el sábado tuvo unas reuniones. ¿Comprometidos con Pitalito? No, comprometidos con Sergio Zúñiga. Claro que seguramente están comprometidos también con Pitalito, pero por ejemplo, el sábado le hizo 2 reuniones Clarena Mora bastante grandes a Sergio Zúñiga. Y uno dice, bueno, entonces concejales tienen estructura y tienen gente que los está siguiendo y tienen gente que están fervorosamente al lado de esos candidatos. Y el domingo hicieron otros concejales otras reuniones, y eso yo creo que le va a fortalecer mucho a Sergio aquí en lo local, porque aquí en lo local sí todavía cuenta con unas estructuras que le obedecen a Rodrigo Villalba, y él les dice, ya les dijo, de hecho, el camino es este. Vitalito, el camino es por aquí, no se me vayan a dispersar. A mí me gusta lo de Sergio, me repitió 3 veces en la conversación en privado. Exacto. A mí me gusta lo de Sergio, digo, a mí me gusta lo de Sergio. Exacto, entonces ya hoy están nivelados prácticamente cerca de 8 concejales, que uno dice, bueno, concejales, pero resulta que tienen estructura, tienen votos, tienen gente. Entonces, cuando uno ve que hay gente en esos partidos, pues uno dice, esto ayuda mucho a esos candidatos, porque salen, como le pasó a Sergio, salen prácticamente de la nada, porque va a ser 2 meses apenas que escribió su nombre de la nada, y hoy día ya tiene una estructura bastante grande donde moverse. Se ha movido bien, Sergio. Se ha movido bien. El clientelismo, no sé los cómo. Acuerdos programáticos, entre comillas, que terminan siendo acuerdos burocráticos. Yo no sé si eso estará ligado a eso, yo la verdad no sé, porque yo poco me meto en esas reuniones, pero lo que sí veo es gente en esa reunión, y gente muy entusiasmada, porque hay otras campañas que las vi uno con gente como con cara de aburrido, ¿no? Yo miré por ahí una candidata un candidato que anda recogiendo firmas, y se la hizo un concejal, y hasta el concejal estaba aburrido. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué este concejal con aburrimiento? ¿Marco Urbano o Frankie Vega? Yo miré una reunión que le organizó el concejal Molina. Laureano Molina, y hasta él estaba aburrido en esa reunión. Tenía acá imagen, esa foto la sacaron de la campaña, porque incluso creo que les llegó a los oídos, que dije, bueno, y esta gente como que no está entusiasmada, como que están mirando es por allá, para otro lado, y con cara así como de que no quiero estar ahí. Entonces esas fotos, y yo no sé si era que no tienen buenos asesores de imagen, esos candidatos, que no están alerta, decir, no, esta foto no la suba, porque esto discrepa mucho. Como veo, por ejemplo, otros candidatos a la asamblea que van por allá solitos a los pueblos, y entonces abren los brazos así y dice, estoy en el agrado, estoy en el Pital haciendo campaña, pero ¿con quién? ¿Con el chofer de la camioneta o con el fotógrafo? O se muestra por allá en otros municipios con una señora y un perrito, y entonces estoy en campaña con el perrito aquí, el perrito de la señora. Entonces dice uno, eso no motiva, eso no motiva al electorado, porque es que usted tiene que mostrar público, mostrar gente. Eso es cierto, eso es cierto. Le escribí recientemente a la señora María Eugenia Herrera, expersonera, la líder del proceso de revocatoria en contra del psicólogo Edgar Muñoz Torres, alcalde de Pitalito. Le dije, porque ella siempre me reclama que nosotros descalificamos las alternativas, los alternativos. Le dije, pónganse de acuerdo, fortalezcanse en una sola candidatura. Y me dijo textualmente, entre comillas, todos quieren que yo me baje y vaya a apoyarlos. Y ella pretende es que ellos
se retiren de sus aspiraciones y apoyen, porque dice ella que es la única persona que con un grupo muy pequeño de ciudadanos laboyanos hizo oposición en esta administración. Bueno, hizo oposición. Es respetable, la vimos trabajando, creemos que es histórico que haya logrado lo que logró la señora María Eugenia Herrera Gutiérrez, pero no se ponen de acuerdo los alternativos, y aquí en Pitalito, Santiago, sí se puede polarizar, porque lo del señor Frankie Alexander Vega Murcia también está fortalecido, como está ocurriendo con la campaña de Sergio Mauricio Zúñiga, y lo que sí no se ve crecer, aunque tiene también sus adeptos, es lo de el señor Gider Luna Joven, los 3 candidatos que tienen hoy gobierno con el actual alcalde. Exacto. Oiga, a propósito de alternativos, acaba de surgir ayer otro precandidato de los alternativos, porque es que los alternativos, es decir, los que están en esa coalición, que allí no está la señora María Eugenia Herrera, porque los alternativos son otra cosa distinta, así ella se muestre como alternativa, pero no está en ese nicho. Sí, correcto. Entonces, los alternativos que están son los que están el Partido Colombia Humana, los que está el Polo Democrático, los que está el partido Alianza Verde. No, Alianza Verde no está, Alianza Verde está aparte, los que está el partido de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, esos son los llamados alternativos. Incluso ADA se retiró esta semana. Sí, cierto. Se retiraron de esa coalición alternativa. Entonces ahora tienen la señora Edna Rocío Plazas, que la eligió Colombia Humana como precandidata. ¿Cómo así vuelve doña Edna Rocío Plazas a aspirar a ser candidata a la alcaldía? A ser candidata, todavía no está cantado que pueda ganar, porque allí está. Ella tiene que pelearse, no sé cómo van a hacer, parece que es una convención, un consenso. La señora Edna Rocío de la Colombia Humana, que salió electa por 86 votos, eso no alcanza ni para edil, ¿no? Ni para edil. No, entiendo que ahí metió la mano Sergio Mauricio Zúñiga, que si ella gana, declina en favor de Sergio, es lo que me contaron en los mentideros políticos. No tengo ese dato, eso sí no lo sé. Pero bueno, está ella. Está por el lado del Polo Democrático el abogado Juan Falla. Juan Sebastián Falla. Está por el Partido Comunista el señor Ricardo Márquez Patio. Y ayer lanzaron por la Unión Patriótica al médico, que usted lo debe conocer, Mario Barrera Ortiz. Y me dicen de muy buenas fuentes, que ese consenso va a repercutir en apoyar a Mario Barrera. O sea que descabezarían allí a Edna Rocío de ese grupo de alternativos, porque dice que la mayoría de esos sectores alternativos se inclinan más por el médico Mario Barrera, que además es un médico que estudió en Cuba y tiene una trayectoria de muchos años en la izquierda. Es decir, no se le conoce que ha estado de volteretas de allá y para acá, de allá para acá, no. Ha estado siempre metido en esa línea recta y confían más en él. Entonces, en ese orden de ideas, y ahí saldría un candidato también. No sabemos qué tanta fuerza pueda tener, porque apenas está formando, ¿no? No sabemos qué fuerza pueda coger el ritmo. Pero eso es lo que se sabe. Yo no sé, la doctora María Eugenia, pues ya no hace parte de esa coalición, ni creo que esos sectores alternativos se vayan a bajar y decirle, venga para acá, doctora. Yo no lo creo que los comunistas o la Unión Patriótica o el Polo Democrático, la misma Colombia Humana, vayan a decir, venga para acá, doctora, que usted es la candidata. No lo creo, sinceramente no lo creo. Ella seguirá siendo candidata de la oposición que ella dice que es, que lideró, pero que allí en esa oposición la siguen haciendo otros, porque allí hay gente que estuvo en ese sector, pero que siguen siendo opositores, no necesariamente por el liderazgo de ella, que tienen su propio liderazgo ya construido mucho antes que ella. Pero yo no veo oposición en Pitalito, en el Consejo Municipal no he visto oposición. No, es que en el Consejo pues no hay nada, estamos hablando de una oposición que se hace desde afuera, en la opinión pública, de la sociedad civil. En la opinión de la sociedad, la gente que está inconforme, que quedó muy inconforme con el alcalde, que nunca estuvo con él, que nunca lo apoyó en su elección y que quedaron por allí, y que hay que reconocerle que ella inició, digamos, con otro grupo, porque vuelvo y digo, eso no fue solamente ella, sino con un grupo de personas que lideraron ese experimento que desafortunadamente pues no se dio, que fue la revocatoria. Eso se fue empantanando, y que no solamente sucedió en Pitalito, sino casi en todo el país. Claro, sí, cierto. Donde se fue empantanando y se desvaneció totalmente. Pero lo que yo me parece es decir,
Recuerde usted que en su momento, el mismo alcalde Edgar Muñoz Torres decía, esta campaña de la revocatoria la están haciendo como trampolín político para lanzarse a la alcaldía. Se lo preguntamos a la señora María Eugenia Herrera y siempre dijo que no. Dijo que no. Y entonces hoy desdibujaría eso, porque la verdad, el que tendría razón en su momento fue el alcalde, que dijo esto lo están utilizando es para trampolín político. Yo no sé eso hasta dónde ya tenía ella premeditado, fue después de que ya salió derrotada esa revocatoria que le surgió las ganas de aspirar a la alcaldía. Sí, sin embargo hay que anotar, como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, que a Pitalito no le ha ido bien con este alcalde. Pues Santiago, hemos hecho el análisis desde nuestros puntos de vista. Señor Villalba, bienvenido a Pitalito. Nos vemos en la nueva plaza pública que son las redes sociales. Así es, esperamos que esta campaña, vamos a ver cómo se maneja. Y esta campaña va a ser totalmente distinta a las anteriores. Totalmente. Porque esta campaña ya hoy, con esto que estamos aquí, ustedes que nos están viendo, van a tener otra forma de conocer la noticia. Porque siempre conocían la noticia, hace en el año 2000, cuando él estuvo de candidato, era a través de las emisoras, que ya estaban previamente pagadas. Los periódicos pagados por unos poderosos políticos, y entonces todo lo que la opinión conocía era a través de esos medios. Hoy día todo el mundo tenemos prensa, todo el mundo tenemos opinión, y afortunadamente a usted le llega ya a su bolsillo, a este celular, y entonces hoy día les va a quedar mucho más difícil convencer a la gente a través de engañarla, como suelen hacer los políticos tradicionales, que es engañar a la opinión. Entonces les va a quedar muy difícil y van a tener que lidiar con esta nueva prensa, que es una prensa alternativa que se ve todos los días por todos los medios. Yo siempre he dicho que hoy día cada alguien que tiene un celular y tiene acceso a las redes sociales es un periodista y tiene opinión y puede opinar a favor o en contra, pero está opinando. A ustedes muchas gracias por seguirnos, por comentar. Este programa se ve también en los próximos minutos por SBC Noticias en la web, por nuestros canales SBC Noticias y Castro Guerrero Producciones en YouTube. Dele me gusta, comparta, comente. Muchas gracias por enriquecernos. Son ustedes muy amables. Hasta pronto. Observatorio Político.